Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, a este programa, ¿no es cierto?, que tiene 29 años en el aire. Hablemos de salud. Nuestra misión es llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Y como ahora hay tanto como que, ¿por qué el hombre y no la mujer? Vamos a cambiar el eslogan, llegar a la persona sana para que ésta no se enferme. Bien, les comento que es muy importante, todo lo que corresponde a la salud del cuerpo, ¿no es cierto? Y nuestra salud no termina así solo con el físico. ¿Y qué pasa con la mente? Tenemos que tener, ¿no?, mente sana en cuerpo sano. Y hoy quiero comenzar el programa en forma muy diferente, debido a un percance, y gracias a Dios que yo tengo un micrófono para expresarme. Gracias a Dios, este micrófono que tengo para contarles lo que vengo padeciendo desde... Mariano, ¿tenés la fecha ahí? 24 de julio. 24 de julio al día de hoy. Mi hijo me compró un Smart. Bien. Son los televisores modernos, ¿no es cierto? A la fecha no funciona el equipo. Lo vinieron a buscar al mes y medio. Me lo trajeron a los 20 días, sin funcionar, exactamente igual, reparado, algo nuevo. Y tomadas de pelo, vamos mañana, vamos pasado. Señora, estamos a 2 cuadras. Me llamaron recién porque en el día de ayer dije, yo a las 12:04, escúchenme porque voy a estar en el aire, explicando a la gente qué significa comprar vía internet en Ribeiro, de Avenida Corrientes 4678, figura acá en la factura. Esto es indignante y no debo ser la primera persona que esto le pasa. Lo mismo voy a hacer en la televisión y en todos los medios que pueda contarlo. Porque en este momento, muy desesperado, llamó una persona que era el fletero, que dijo que a él hoy le habían dicho que tenía que venir a retirarlo nuevamente. Entonces, es una tomada de pelo. Fue pagado al contado. Por la salud mental y porque toda esta gente que está publicitando como el servicio postventa excelente, Ribeiro tiene el peor de los servicios postventa. Vuelta de página y voy a hablar con mis amigos que están alrededor, como siempre, apoyándome y que también, ahora que se enteraron, seguramente van a contar lo que le pasó a la señora Ana María Forte. Bien. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro,
cirujano cardiovascular, y él va a hablar precisamente del tema que ayer me dijo: Ana María, ¿a vos te parece que hablemos de este tema? Digo, Mariano, ¿cómo no vamos a hablar precisamente de poliomielitis? ¿A nivel internacional, mundial? O... Mañana el Día Mundial de la Poliomielitis. ¿Mañana? 24 de octubre. Perfecto, perfecto. Yo recuerdo, era muy chica, pero Argentina la pasó muy mal. También estamos con el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, doctor en medicina, profesor adjunto de la UBA. Va a hablar acerca de psoriasis. También hay un motivo. Bueno, siempre los días se ponen para recordar, no es que ese día haya pasado algo, para que durante ese mes se pueda hablar de la enfermedad y la gente pueda tomar conciencia de la misma. También estamos con Karina Calabrese, la doctora, que es neumonóloga, coordinadora del Programa Nacional y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas, y va a hablar de la enfermedad progresiva obstructiva crónica, como es el EPOC. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Bien, ¿qué pasa con la polio? Mielitis. Sí, bueno, es como polio, que sí, uno la gente acostumbrada a decir la polio, sí, sí. Que es más fácil, pero es poliomielitis. Sí, así es, sí, sí. Bien. Porque describe la enfermedad. Ajá. Es un virus neurotropo, o sea que va al sistema nervioso central. Y lo ataca a muchos niveles, y a veces tiene lo que se llama el ataque a la médula espinal, y no le quiero complicar la vida a la gente, pero hay un sector que es para las funciones motrices en la médula espinal y otro sector para las funciones de sensibilidad, y ataca principalmente lo que se llama las astas anteriores de la materia gris que están en la médula, que son las zonas motrices, y entonces tiene su aspecto más rimbombante, que es la parálisis, y que como se difundió mucho y ataca sobre todo a los niños, entonces acá se le dio el nombre genérico de parálisis infantil. Es cierto también que es raro que un adulto tenga parálisis infantil, llamémosla así por la generalización, pero porque generalmente esto me hace acordar un poquito a la tuberculosis, donde la mayoría de la población, los 2/3 de la población mundial, tuvieron contacto con el bacilo tuberculoso y tienen de alguna manera defensas contra el bacilo. Y la mayoría de las veces no han tenido ninguna manifestación, y son lo que se llaman seropositivo o tienen la reacción de Mantoux positiva, y es por esto, por haber tenido un contacto asintomático con el bacilo. Y lo mismo, algo paralelo, ocurre con el virus de la polio, que hay 3 cepas. Y entonces muchas personas hemos tenido el contacto con el virus de la polio, tenemos defensas, y en el adulto tal es así que no se aconseja la vacunación, salvo cuando uno viaja a zonas peligrosas o zonas endémicas, que ya digo que son la África subsahariana y ciertas zonas de Asia. Por ejemplo, es una enfermedad hoy día endémica en Pakistán y en Afganistán. ¿Qué es endémica? Endémica, que hay continuamente casos. Es una enfermedad que está establecida ahí. Y yo creo que obviamente tiene relación con la situación socioeconómica de esos países. Bueno, acá se hizo muy conocida en el año 56 y 57, donde tuvimos una epidemia, donde hubo más de 6.500 casos. Hubo muchos casos que tuvieron parálisis infantil, con secuelas que hoy día se ve en la gente, ya hoy día adulta, las secuelas de esa epidemia de parálisis infantil. Yo recuerdo que en el 54 la tuvimos en la Argentina. En el 54 hubo casos, en el 50 también hubo casos, pero no en forma epidémica. Lo que pasa en el 54 hubo casos, y en el 56 y 57 fue la epidemia. Ahí está. Ahí está, la epidemia. Ahí está.
Eso es lo que pasó. Y Mariano, ahí ¿vos hubo me, muchos me- casos. me y sí, perdonás que yo te corrija algo? sí, Te digo porque me acuerdo. A mí me mandaron 2 veces, o sea, era tal la desesperación que tenía la gente de sacar parece que el foco principal fue en Capital, porque a mí me mandaron 2 meses a Mar del Plata y yo no estaba escolarizada. Entonces pienso que, por eso te digo esa fecha, yo en esa fecha ya estaba escolarizada. sí, es cierto. Pero también lo que es cierto que el reservorio es el ser humano. Ah, Y el virus se difundió por toda la Argentina también. Lo que Sí. pasa que como acá había de los 6.500 casos, debe haber habido 5.000. exacto, era acá Entonces, el brote los del principal. interior no se le daba tanta importancia De y no había la acuerdo. conexión que Se existe hoy pintaron día. los árboles de blanco, los cordones también. Exactamente. Se pusieron todos de acuerdo como ¿para qué servía? Las amas de casa hacían como una competencia en tirar lavandina y jabón en las veredas Bien. y lavar las veredas todos los días con lavandina y jabón, para disminuir la viremia posible, Ajá. ¿no? Bien. ¿Y la transmisión cómo era? Directa. ¿Cómo es, perdón? Directa. Está sobre todo heces, manos, pulmón, heces, manos y el agua. Te recuerdo otra cosa, que se combatía mucho a las moscas. ¿Por qué motivo? Y porque no se sabía realmente cómo se difundía el virus. Bueno, Aparentemente nunca se describió que las moscas fueran portadoras del virus, claro. salvo que hubieran estado en contacto con heces que estaban justamente con mucha viremia, Sí. Chicos que tenían mucha viremia, y entonces después alguien, por decirlo así gráficamente, alguien se coma una mosca. Ajá. En ese caso, digamos Una que- mosca en la sopa, ¿viste? Claro, Eso se exactamente. Se estilaba. porque la puerta de entrada principal era la digestiva. Bien. ¿Qué pasó a partir de la Sabin? La Sabin fue, vamos a hacer cronológicamente. Primero Bueno. salió la vacuna Salk, La sal. que era de una sola cepa y era virus muertos. La del terroncito de Y es- azúcar que se ponía en no, las gotitas. No, esa es la primera. Esa es la segunda, la Sabin. Ajá. La Salk es la primera, Bien. y esa era inyectable. Ajá, sí. Y para tu información también y de la gente, hoy día no pasó a la historia, se sigue usando, porque es a virus muerto para que provoque defensas, pero que no haya la posibilidad de haber un ataque por el virus atenuado de la Sabin, que es la que se da en el terroncito de azúcar del año 57, cuando vino 58. Porque esa vacuna, cada 2.800.000 dosis, produce un cierto grado de enfermedad clínica, ataque poliomielítico. Y la vez pasada, acá en este programa, vos lo comentaste La también, doctora Boloña. que hubo casos acá, ¿no? En la Argentina, Sí, sí, sí. por la vacunación. Sin ir muy lejos, el Entonces, chiquito de una amiga mía, pero él le duró 48 horas la Claro. parálisis, pero se asustaron muchísimos. Otros, como dijo la doctora Boloña, quedan para siempre. Boloña o Rosanova, ahora estoy en la duda. bien. Entonces, la dosis a los 2 meses, 4 meses, son obligatorias que sean con la Salk, inyectable. Opcionalmente, la de 6 meses, ¿no? A los lactantes, obviamente. También puede ser Sabin o Salk. Y después, en el comienzo de la escolaridad y a los 15 años, se hacen nuevas dosis de Sabin oral. Bien, ¿Mm? bien. Y se desterró en la Argentina, gracias a Dios. Se desterró. Sí, sí, sí. Hubo un caso aislado, pero Hay aparentemente algún vino de caso afuera. aislado en Latinoamérica, a lo Sí. mejor, pero acá en la Argentina no se conocen casos, no hay Exacto. circulación activa del virus de la polio. Ajá. Y bueno, eso es Bien. una guerra que ganó la infectología y la vacunación, ¿no? A vacunarse. A Sí, por vacunarse. supuesto, a los chicos. Está en el calendario obligatorio, Totalmente, que es lo más importante. a vacunarlos, exacto, Así exacto. Están esas mamás que dicen que no vacunan a sus hijos y Ah, eso realmente sí. tendrían que ser penadas por la ley, porque no vacunar es enfermedad y contagio. En, para los demás. en Estados Unidos, que hay una corriente, sobre todo en el estado de California, Sí, ya están penalizados. penalizado. Ya están penalizados por la Correcto. ley. Y también tendría que estar penalizado el no permitir ¿cómo es? La transfusión de sangre. Y eso es una cosa religiosa que realmente es muy
fuera de lugar. El médico tiene que salvar vidas. Claro. Tiene un chiquito en una operación y me tocó vivirlo a mí. En el año 24 años atrás, yo estaba en el Garrahan y había una chiquita internada. Cuando llego al Garrahan había todo un abrazo al lugar y rezando. Entonces digo, ¿qué pasó? Cuando llego, dicen, porque hay una chiquita internada que no se le permite la transfusión de sangre y tienen todo el apoyo logístico abajo. Para mí como cirujano eso lo resolví, me parece fácilmente, porque justamente cirugía cardíaca, donde es un festival de la sangre, por decirlo así, porque es así, no quiere decir que se pierda sangre, pero hay sangre por todos lados y se necesita reposición de glóbulos rojos. Venían muchos pacientes a la fundación de testigos de Jehová. El caso culmen fue una mujer que tenía 3 reemplazos de válvula mitral por cirugía. Cuarta cirugía, porque le habían puesto, no sé por qué, válvulas biológicas que se destruían a personas jóvenes. Por razones biológicas se rompe esa válvula en personas jóvenes. Entonces quería que yo la operara sin usar sangre. Y bueno, yo usé el mismo método que usaba siempre, con asesoramiento de un abogado. Entonces, señora, las reglas acá son estas. Si usted se quiere operar, es con sangre, en forma ilimitada y la necesaria. Ni una gota más, ni una gota menos. Si usted no quiere operarse y no me firma esta autorización, se va a operar a otro lado. Algunas optaban por irse a operar a otro lado, otras firmaban la autorización. La familia estaba toda presente y de acuerdo, y firmaban otros familiares, y de esa manera se podían operar. Ahora te hago otra pregunta. Una cosa es la biología, otra cosa es bien, la última ley. Y eso pregunta, no es ley, porque que no nos hay obligación extendimos. de operarla. Está, bien. Yo recuerdo Satoyani. A ver, tengo un recuerdo vago. Tuvieron un caso parecido, y es así que se le pone alrededor del paciente, cuando lo operan se pierde la sangre y para reinyectar su propia sangre recogen la sangre que queda en ese, ponele un hule, no sé cómo decirlo. ¿Eso existe? ¿Cómo se relativamente, llama? No, relativamente. Eso se llama recuperación de glóbulos rojos, porque en realidad se pasa, esa sangre se puede aspirar, pero no va al paciente directamente, va a un aparato donde se le sacan todos los cosas, se recuperan los glóbulos rojos nada más. Ajá. Se le saca todo el resto. ¿Y le sirve? Sirve para reinfundir los glóbulos rojos, pero no la sangre esa entera que se aspira. Pero al del paciente campo. En este caso le sirve porque claro no quería la transfusión, que le sirve. ¿no es Y claro, cierto? porque lo más importante, bien, entonces lo más importante son los glóbulos rojos en esas condiciones. Bueno, tengo historia, puedo escribir un libro. Porque hoy día, como no se transfunde sangre entera nunca, los hemoderivados necesarios de la coagulación se les reponen por otra vía. Genial. Nos hemos recorrido por la medicina y por otros lados más. La cirugía y la hemoterapia. Que eso es lo lindo, ¿no es cierto? Porque a la gente le gusta saber en salud. Espero que les sea útil toda esta información a la gente. Totalmente. Y destruir mitos que no existen. Por favor. Bien. Vamos a hacer un pequeño cortecito y luego volvemos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Registra hoy tu línea prepaga marcando *234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM, Presidencia de la Nación.
Bien, ya estamos en el aire. Estamos con un gran amigo, el doctor Roberto Glorio, ya lo presenté, que va a hablar acerca de psoriasis. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ana María. Bueno, hoy voy a hablar de psoriasis y también, como dijo Mariano, esto es en relación con el Día Mundial de la Psoriasis, que se hace ahora el 29 de octubre. Bien. Y toda esta semana es básicamente de educación para la gente. Uno habla de psoriasis y en general es un término conocido por la población, pero uno debe decir que es una enfermedad inflamatoria, de evolución crónica, que tiene una predisposición genética y que está desencadenada por múltiples factores. Clínicamente se expresa con lesiones que aparecen como manchas o lesiones sobrelevadas de color rojizo, con una escama blanquecina que se desprende fácilmente. Desde el punto de vista sintomático pueden picar, doler o arder y suelen aparecer en algunos sitios característicos. Por ejemplo, nuca, codos, rodillas, zona sacrolumbar. Y esto de la historia de la enfermedad tiene que ver con la Biblia inclusive, porque en la Biblia se habla de un grupo de enfermedades que se denominaban Tazará, que incluía enfermedades que se veían y eran desfigurantes o eran mal vistas por la gente. Entre ellas estaba la psoriasis. Porque se visualiza. Claro, entonces hoy por hoy a un paciente cuando uno le dice psoriasis ya es como una marca. No es lo mismo decir dermatitis que psoriasis, por esto, que ha quedado en el inconsciente colectivo de todos. Entonces un poco la idea es educar, transmitir el concepto de que es una enfermedad no contagiosa, que es una enfermedad que con el tratamiento adecuado se controla y que como tiene la posibilidad de afectar otros órganos o predisponer, por ejemplo, la afectación articular, uno tiene que hacer un tratamiento temprano. Y eso es clave para evitar el efecto deleterio que puede tener la progresión de la enfermedad en la articulación, por ejemplo. Pero no solo eso, pueden aparecer enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, puede predisponer alteraciones como el síndrome metabólico, infarto agudo de miocardio, tiene otras cosas además de lo que es la piel. Entonces un poco ese es el mensaje a transmitir. Uh-huh. Se dice que la piel es el órgano más grande de nuestro organismo y que no lo tenemos en cuenta y que muchas veces lo dañamos con el sol y con otras tantas cosas, ¿no es cierto? Una amiga mía lo tiene en el pecho y en el cuello. Y yo no lo sabía esto. No es un medicamento, sino que un producto cosmético que, o sea, enmascara, ¿no es cierto?, la mancha, ¿es así? Bueno, una cosa que dijiste que es interesante comentar es que a pesar de que los dermatólogos siempre recomendamos el cuidado del sol, en la psoriasis el sol tiene un efecto favorable. Entonces muchas veces, con control, uno le dice al paciente que tome un poco de sol porque eso ayuda en la enfermedad. Y claro, como es una dermatosis que tiene muchos años de historia, han aparecido millones de productos, algunos que tapan, otros que sacan la escama, y en los últimos años han aparecido drogas que son mucho mejores que las que había, que son los biológicos, que han logrado un control importante de la enfermedad. El tema son los costos. 40.000 pesos cuesta. Bueno, y de ahí para arriba. No, este producto en especial, este medicamento, cuesta 40.000 pesos. Pero, por ejemplo, si yo tengo fiebre mediterránea familiar, la gente lo sabe, y si no hubiese respondido la colchicina, digo colchicina porque no es que estoy vendiendo, ¿no? Porque es algo muy común, sí, muy económico. Yo hubiese ido a un medicamento que cuesta 450.000 pesos por mes. Entonces, obvio que yo no lo hubiese podido pagar y mi obra social hubiese quedado desarmada. Entonces, es un problema. Los biológicos son un problema. Cuando yo pregunté en una disertación, precisamente se estaba hablando del tema de psoriasis, si era tan caro como el medicamento que yo utilizo, no, este es mucho más barato, y ahí me enteré cuánto costaba, 40.000 pesos. Y yo pregunto, por ignorar de este tema en especial, ¿es un monoclonal o no?
Bueno, las drogas biológicas son drogas que se fabrican con células vivas. Sí. Por eso es que es muy difícil de generar moléculas similares. En los últimos años han aparecido drogas parecidas, pero no son exactamente iguales, porque tienen una metodología de biología molecular que es muy compleja de hacer. Por eso también es que no hay muchas copias, y aunque ahora están apareciendo algunos que serían como el equivalente a los genéricos, que en este caso se llaman biosimilares, la realidad es que los costos tampoco bajan demasiado, bajan un 10, 20%. Pero estamos hablando de valores superiores a esa cifra. No hay que olvidarse que del primer biológico que apareció en el año 2000, han aparecido un montón. Actualmente en Argentina para psoriasis hay 6, pero cada uno, sobre todo los últimos, multiplican los valores. Y es muy difícil, por ende, reconocer que eso es una necesidad para el paciente. Entonces, en la situación que uno lo tiene que indicar en un caso, primero tiene que haber pasado por otros tratamientos, no sé, en psoriasis, por ejemplo, u otras drogas, o terapia como el PUVA o VB, no importa los conceptos, pero digo, otras terapias que también tienen sus pros y contras, digamos. Claro, también está el paciente, bueno, que dice, me dijeron que es buena, yo la quiero. Y también, una de mis dudas, y esto no lo decís vos, lo digo yo, es que o sea, los ensayos dieron positivo, en la gente, pienso, ¿cómo se fue probando? ¿Qué número de pacientes puede decir esto resulta? Porque una vez que sale la droga hay que probarla en pacientes. Bueno, la primera que salió al mercado fue en el año 2000, que es el Etanercept. Y sobre estaba acá en la Argentina, yo no sabía. Sí, está, Bien. hace muchos años que está. Bien. Y hay trabajos que demuestran su efectividad y su uso prolongado. Pero, por ejemplo, los trabajos hablan de un plazo máximo de uso 5 o 6 años, no más que eso. Porque el tiempo no da. Claro. Y las nuevas han sido aprobadas después de la fase de investigación, pero obviamente lo que se llama farmacovigilancia, que es lo que viene a posteriori de que el producto salga al mercado, exige años. Ahora, también es cierto que la industria ha puesto mucho dinero en desarrollar estos productos. Y cada vez hay más laboratorios que se dedican a esto. Porque, lógicamente, con un paciente que reciba esta droga, probablemente por un tiempo indeterminado, es muy superior a cualquiera de las drogas comunes. Totalmente. Pero el problema para uno como médico es lograr que ese paciente pueda acceder a la droga. Ajá. Porque por los costos uno tiene que pelear con la obra social, la prepaga. Entonces uno siempre dice, bueno, fenómeno, hay drogas nuevas, pero a veces no es fácil que el paciente pueda acceder a eso. ¿Sabes, Glorio? En ese momento yo pregunté si en 10 años va a comer, porque dijeron, hay que pagar el estudio, que duró 10 años. Yo pregunté, ¿dentro de 10 años va a bajar el costo? No. Y me contestaron que no. No, y además ha pasado con algún biológico. Sino que al revés, ¿no? Va a subir. Que apareció algún efecto adverso serio, sí, enfermedades neurológicas complicadas, y la tuvieron que sacar del mercado. Entonces digo, como todas las drogas, la verdad que yo ya tengo 30 años de médico y he visto millones de drogas que en su momento eran la panacea y después desaparecieron. Drogas comunes como los antihistamínicos, por ejemplo, que en su momento aparecían como los súper... La panacea. Y después no lo eran. Entonces uno con el tiempo y con los años empieza a ser cauto, empieza a ver. Y bueno, es cierto que todas estas drogas son mejores que muchas de las que había. Pero quién sabe si son lo mejor. No, exacto. Es la duda que yo tengo y que tienen todos. Sí, pero bueno, la verdad es Algunos. que está disponible eso. Y entonces el paciente tiene que saber que, y en ciertos casos realmente ayudan de manera notable. Bien, volviendo a la psoriasis. Yo recuerdo, a menudo lo cuento. Yo hace como 30 años que conozco una persona que durante el año tiene todo el cuerpo cubierto de psoriasis, completo. Y cuando él se va a la costa, a pasar 2 meses, es otra persona. Rápido se le va todo. Entonces, ¿influye el sol y la parte psicológica? Bueno, yo hablé de que hay una predisposición genética, pero hay factores desencadenantes. Entre los factores desencadenantes, el factor emocional es fundamental. Pero además hay medicamentos, traumatismos, infecciones.
Es decir, que sobre el predisponente todo lo otro desencadena la enfermedad. Ahora, el sol claramente que mejora. Ahora, es un delgado equilibrio, porque si yo me excedo con el sol, voy a estar bien de la psoriasis, pero voy a tener cáncer de piel. Entonces, digo, no es que es la terapéutica. En relación con eso, algunas de los tratamientos de la enfermedad implican el uso de cierto tipo de luz ultravioleta. Por ejemplo, lo que decía el PUVA es una de las opciones, que es tomar un medicamento y después ir a unas cámaras que tienen como tubos fluorescentes, que lo que hacen es emitir un tipo de radiación que es la UVA, después la UVB de banda estrecha, todas en base a radiación ultravioleta, que mejoran en la enfermedad. Pero insisto, uno lo que logra es el control de la enfermedad. Alguna vez me preguntaron, ¿la psoriasis se cura? Entonces yo, la respuesta dije, bueno, con el tratamiento yo curo la lesión, pero no curo la enfermedad, porque la genética no la modifico. O sea, la probabilidad de que en otro momento aparezca existe. Uno tiene pacientes que han mejorado y por ahí están 10 años sin la enfermedad, pero en un momento reaparece. Entonces, la verdad es que el tratamiento temprano tiene que ser para evitar las posibles complicaciones que tiene la enfermedad, como por ejemplo la afectación articular, como por ejemplo tener en cuenta la vinculación de la psoriasis con las enfermedades cardiovasculares. Hoy los protocolos de manejo de estos pacientes dicen que hay que medir el perímetro abdominal, porque determinado perímetro marca un mayor riesgo de síndrome metabólico o enfermedad cardiovascular en un paciente con psoriasis. Entonces, todo eso como médico uno lo tiene que tener presente. Pero no existe la panacea. Sí. Hablas de la genética. ¿Quiere decir que puede ser heredable? En realidad, uno tiene un perfil genético de predisposición. Por ejemplo, si uno tiene un padre afectado, el riesgo es del 14%. Si los dos padres están afectados por psoriasis, el riesgo es del 40%. Pero no todo el mundo tiene un patrón directo como sería el de enfermedades monogénicas como, no sé, la fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, u otras enfermedades donde tiene un patrón que se denomina autosómico dominante, autosómico recesivo. No, acá es una cosa más genérica. Uno sabe que tiene la predisposición, pero no siempre se expresa en el niño. Entonces, por eso la clave es, a sabiendas de que uno ya tiene la predisposición, bueno, tratarlo. Ahora, también quiero decir que en el tratamiento, uno, como sabe que los pacientes conocen su enfermedad, porque es una enfermedad que es fácil de diagnosticar y que seguramente han visto a muchos médicos, el paciente también charla con el médico sobre la terapéutica. Yo tengo presente un paciente que durante años, con un cuadro extendido y habiéndole ofrecido la posibilidad de un biológico, siempre me dijo que no. Después de, creo que 12 o 13 años, me dice, doctor, vamos a probar. Hoy está con un biológico, está fantástico. Y durante años yo me acuerdo que le dije, mire que a usted le va a hacer bien. Y él no quería. Sí, porque algunas veces las personas creen que el médico, al recetar un medicamento tan caro, es porque tienen algún plus. Entonces, pero está sí, no, instalado pasar, en la sí, sociedad. Seguro, sí. Entonces, sí, esto es más caro, si el otro es más barato, y debe ser igual. La ignorancia del tema, ¿no es cierto? Con respecto al sol. Es cierto que cuando uno, por ejemplo, bueno, va a la familia a la playa, le coloca a la mañana el protector solar, y que hay que colocar protector solar cada 20 minutos. No, cada 2 horas. El protector solar debiera aplicarse media hora antes de exponerse y dura 2 horas. Y a las 2 horas uno tiene que reaplicar. Y los que, por ejemplo, son resistentes al agua, a pesar de lo que dice el prospecto, uno debiera volver a colocarse el protector si uno está expuesto. Porque en realidad, sobre todo en los horarios de mayor riesgo, entre las 11 y las 2 de la tarde, ahí es donde uno tiene el efecto dañino del sol. Y ahí viene el otro tema, que es el factor de protección. La Academia Americana aconseja como mínimo 30, de ahí para arriba. Y en los chicos, por ejemplo, se usa 50, y además es el protector que tiene el factor físico, que es el que uno se pone y queda blanca la piel. Pero lo cierto es que, a ver, todo esto sirve para que la gente tome conciencia, e insisto, como siempre digo, que vaya al médico para que el médico, en base a lo que tiene, al tipo de enfermedad, a la propia necesidad del paciente, elija la mejor opción, que hoy para la psoriasis existe y es muy buena. Y es bueno, es bueno.
Ahora, yo dudo que, por ejemplo, cuando la familia va a la pileta y cuando sale le vuelve a poner y a los 2 minutos se vuelve a tirar y que cada 2 horas sea renovable. Pero bueno, eso tendríamos que tomar conciencia y más en los niños. O sea, sé que en todos, pero los niños más, como esas personas que dicen, a mi bebé, ¿a partir de de cuántos meses puedo llevarlo a la playa? Y vos ves los cochecitos con los bebitos. Bueno, pero eso creo que es educación. Porque en otros países, por ejemplo en Australia, que tenían una elevada incidencia de melanoma, está bien, son la mayoría rubios, pero ahí hicieron campañas extremas y han bajado de manera increíble la incidencia de un cáncer de piel que es muy serio. Y eso es por todo lo que hicieron con respecto a fotoeducación. En nuestro país la verdad que no se hace demasiado hincapié. Y nosotros partimos de la base de que, bueno, como somos latinoamericanos y somos más morochos, a nosotros nos hace menos daño, pero no es así. El sol, digamos, en exceso daña a unos u otros. Es cierto, al que es rubio de ojos celestes le produce mayor daño, pero el daño es por igual para todos. Entonces el tema ahí es educación y además prevención. Y voy a decir algo que seguramente la gente grande va a recordar. Cuando Tita Merelo hablaba del Papa Nicolau, en aquel momento no era conocido el Papa Nicolau. Hoy, cualquier mujer que va al ginecólogo le hacen el Papa Nicolau de rutina. Y eso evita el cáncer de cuello de útero. Y hoy ya es algo que es natural. Bueno, todavía con esto de la fotoprotección no hay mucha conciencia. Uno ve chicos jóvenes en la plaza que no solo que no se protegen, sino que hasta usan bronceadores o se aplican productos tipo bebidas aceites cola, o bebidas tomate, que destruye. Entonces, ahí es educación, o sea, no hay otra cosa. Bien, yo no sé, había una ley hace unos cuantos años atrás en los cuales, la cual decía que tenía que haber un X espacio diario para hacer publicidades gratuitas. Es una forma de decir publicidad gratuita, ¿no es cierto?, de las enfermedades. Y se hacía, muchos actores se prestaban. Y yo recuerdo que a mí me habían dado un videíto de esclerodermia. Sí, yo recuerdo. ¿Está? Entonces, sería bueno retomar esas buenas costumbres. Y otra de las cosas que sería buena, yo por años lo tengo en mente, porque aparte mi otra profesión de por vida, y lo llevas en la sangre, es la actuación. Y de hacer esos teleteatrones, melodramas, donde hablan mal, donde pasa de todo, que aparezca una mamá amamantando, ¿no? Y bueno, que se muestre el pecho, porque quizá eso vende, y ahí la gente aprende más, que lo utilicen para llevar información de salud. Sí, eso es fundamental. Bien, Gloria, me quedaría ahora charlando con vos, porque esto ya es una charla de Estamos amigos, charlando, ¿no es cierto? claro, Tenemos tal 3 cual. cámaras, todo, pero nos sentimos de esta manera. Vamos a hacer un pequeño cortecito y luego volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con Hablemos de Salud y bueno, esto es muy rico cuando ustedes escuchan los cortes, ¿no es cierto? Escuchan la publicidad de los cortes y hablamos de todo y nos ponemos al día y estábamos hablando, ¿no es cierto? Que algunas veces los laboratorios imponen cosas para que se vendan los productos. Eso es muy feo y que los médicos lo acepten, más feo todavía. Bueno, estábamos hablando de eso y yo les quise comentar porque acá hablamos de todo. Bien, estamos con la doctora Karina Calabrese, que es neumonóloga, y ya la presenté, y va a hablar del EPOC. Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana María. Bueno, no sé si querés que comencemos a hablar. Vamos a empezar a ver. Vamos a empezar. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere EPOC? decir? Claro, la EPOC. La EPOC es la abreviatura de lo que significa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y como su denominación lo dice, es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por limitación al flujo aéreo. Y esto es una respuesta normal de la vía respiratoria a diferentes partículas nocivas. Principalmente está asociada con el hábito de fumar o con la exposición al humo de cigarrillo. O sea, más del 80% está asociada con el humo del tabaco. Pero también puede reaccionar en forma anómala a otros irritantes. En los últimos años se avanzó bastante con el tema de la investigación que tiene el efecto nocivo del humo de la biomasa, que es el humo que se produce por leña para calentar o cocinar intradomiciliario, y también la exposición a partículas nocivas en cuestiones laborales, como pueden ser en peluquería, en cosmética, en minería, por los productos que se aspiran, ¿sí? Y en un muy menor porcentaje, el 1% de los pacientes que tienen EPOC puede estar asociado con una enfermedad genética que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Pero básicamente el factor más importante asociado es el cigarrillo. ¿Y la gente tiene conciencia? A ver, se conoce poco en la población sobre el término EPOC. En los últimos años se han hecho campañas fuertes a nivel publicitario que han impuesto un poco el tema asociado. Y se avanzó mucho con la conciencia de los espacios libres de humo. En ese sentido se avanzó bastante. Pero esta es una enfermedad que, como la característica que tiene es la permanencia en el tiempo a esa exposición al humo nocivo, se va produciendo en gente mayor de 40, 50 años, sobre todo en nuestro país. Entonces, el primer síntoma que aparece es la disnea, o sea, la dificultad para respirar.
Pero lo que suele suceder es que la persona empieza a bajar su actividad física o su ritmo, y entonces cuando la empieza a percibir ya está en estadios avanzados. Básicamente incluye 2 enfermedades, que son la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica se manifiesta por tos y expectoración casi todos los días, durante 3 meses y 2 años consecutivos. Siempre es importante descartar que no haya otras enfermedades de tos y expectoración crónica, como son las infecciosas. En nuestro país una importante en relación a eso es la tuberculosis. Y el enfisema tiene una destrucción de los alvéolos y las vías respiratorias terminales producida por esta exposición al humo del tabaco. Ahora, para el médico, para el profesional, ¿es fácil de diagnosticar? Básicamente se presenta puede ser subclínica, o sea que no hay manifestación de síntomas respiratorios, pero nosotros preguntamos lo que decimos la carga tabáquica, que es, digamos, cuántos cigarrillos fuma por día y durante cuántos años hace que fuma. Si esa carga de tabaco que tiene acumulada la persona es importante, uno pide una espirometría, que es un estudio no invasivo, un estudio que mide la función del pulmón para detectar si hay obstrucción al flujo aéreo. La otra manera es si tiene síntomas respiratorios y tiene asociado el hábito de fumar o fue fumador o está expuesto más de 20 horas durante la semana al humo del tabaco, porque puede ser que su conviviente o en su medio laboral esté expuesto al humo del tabaco. También se hace una espirometría, o por ejemplo aquellos niños que tienen historia de infecciones respiratorias frecuentes durante la infancia o hayan tenido tuberculosis o trabajen en algún factor de riesgo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, y continúo con vos, ¿te parece? Perfecto. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos, Karina. Retomamos el tema. Bueno, básicamente se manifiesta, como decíamos, por disnea, expectoración. También puede haber sibilancias, que es el silbido del pecho, que pueden ser escuchadas por la propia persona o auscultadas por alguno de los médicos. Y puede haber dolor torácico asociado, pero básicamente es tos, expectoración de forma crónica y la disnea. La disnea en los inicios es imperceptible, entonces nosotros tenemos cuestionarios que para poder detectar esa disnea en estadios tempranos, que uno relaciona esa falta de aire con una determinada actividad, que primero se presenta ante esfuerzos muy grandes y luego, a medida que va progresando, se presenta con esfuerzos mínimos hasta puede llegar a tener agitación en el reposo. La manera de diagnosticarlo, como veníamos diciendo, es por espirometría. Este es un estudio no invasivo en el que la persona sopla y se mide la capacidad respiratoria. Eso se hace previo a la administración de un broncodilatador y posterior a los 15 minutos de la administración de un broncodilatador, que en general se usa salbutamol o puede ser bromuro de hipertropio. Y ahí se mide la respuesta. En la EPOC, la espirometría nunca es normal, que es la diferencia que tiene con asma, porque como comparte ciertos síntomas, esa es una forma de diferenciarla. Si una persona tiene una espirometría normal, no tiene EPOC. Puede pasar que le hayan hecho una espirometría, le dé una obstrucción en ese momento, por una determinada causa, y posterior le hagan espirometría y le dé normal, se descarta el diagnóstico de EPOC. ¿Sí? O sea, la espirometría hay que interpretarla dentro del contexto clínico de la persona. No es de por sí solo, pues una foto del momento. ¿Esto tiene cura? No, esto es una enfermedad que es prevenible y tratable.
prevenible en el sentido de tratar de hacer los esfuerzos para la persona que fuma deje de fumar y el que nunca fumó que no fume ni que esté expuesto al humo del tabaco. Y esto es lo grave, ¿no es cierto? Yo conocí varios casos, fumadores empedernidos de 3 atados, donde fumaban dentro de, o sea, ahora se está cambiando la cultura, pero fumaban dentro de la casa donde tenían el bebito, el nene, la esposa. Entonces se dice que el fumador pasivo es similar al activo. Eso es, no pueden decir, como he escuchado, de algo hay que morir. Morite vos, pero realmente si tenés conciencia no mates a tu familia. A mí era cosa de 15 años atrás, me invitaron, era por el Día Libre de Tabaco, a un desayuno muy pipicucú, donde éramos la mayoría mujeres. La mesa que me tocó a mí éramos 10 personas, con ya te digo, un desayuno hermoso, donde yo no pude tomar ni siquiera el té, porque las 9 personas que estaban a mi alrededor estaban todas con la mochila para respirar. Y yo digo, ¿cómo pudieron llegar a esto? No sé si el resto, en las demás mesas también había personas con mochila, creo que había en todos lados, pero mujeres que dependen de la mochila. Sí, este es un tema del oxígeno, ¿no? Claro, es uno de los tratamientos, pero es uno en la última escalón de tratamiento que tenemos. Por eso es importante poder detectarla precozmente, porque hay intervenciones que se pueden hacer antes de llegar a eso. De hecho, acá en Argentina se hizo en el 2006 una encuesta para conocer cómo era la prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Se hizo en 5 grandes ciudades y se vio que nosotros tenemos una prevalencia del 14,5%. Y se vio que... ¿Eso es mucho? Eso es mucho. Para la región de Latinoamérica hay países que tienen más, 17%, y otros menos, pero por ejemplo España tiene 10%. Nosotros tenemos 14,5 en mayores de 40 años. Estimemos que nuestra población pueden ser unos 2 millones de personas que tienen EPOC en mayores de 40 y se mueren en más de 5.000 personas mayores de 40 todos los años por causa del EPOC. Entonces hay que concientizar para llegar a consultar en estadios más tempranos, porque hay intervenciones efectivas, sobre todo la de dejar de fumar. En esta encuesta se vio que de las personas que tenían diagnóstico de EPOC, el 75% no lo sabía y correspondía a los estadios leves de la enfermedad. Porque esta encuesta se hizo con espirometría en el domicilio poblacional por sorteo, no era población dirigida, o sea, es un estudio muy importante y se obtuvieron datos muy importantes. El subdiagnóstico es muy importante en esta enfermedad, entonces hay que trabajar con la difusión y con la consulta precoz. Y otra característica llamativa de esta encuesta fue que de las personas que tenían EPOC, el 43% continuaba fumando. Y esta es una intervención fundamental en las personas que tienen EPOC, ¿sí? Que dejen de fumar porque dicen, total, yo lo tengo. Pero no progresa, o sea, se detiene. Lo importante es que hay que concientizar, si bien no se cura, una vez que está instalada, no se cura, evitamos la progresión. Y no solo el hecho de dejar de fumar, sino no exponerse al humo del tabaco, porque muchas veces dejan de fumar, pero siguen expuestos al humo del tabaco y esto sigue dañando. Hay intervenciones que son beneficiosas para todos los pacientes con EPOC, aquellos desde los estadios leves hasta los estadios más severos, y que son la cesación tabáquica, la actividad física. La actividad física es muy importante, sobre todo... Pero se fatigan. Tiene que estar adecuada a la persona con su capacidad en los estadios más avanzados, con la rehabilitación respiratoria, acompañada con ejercicios de fortalecimiento, que esto ayuda a respirar mejor porque utilizan los músculos accesorios, a reforzar lo que es la cintura escapular en los pacientes con EPOC, es muy importante. La vacunación antigripal de forma anual y la vacuna antineumocóxica
hay 2 vacunas contra el neumococo, que es importante, que lo que hacen prevenir las complicaciones. Hay gente que dice, no me la doy porque el año pasado me engripé. No, bueno, es un mito, es uno de los mitos que tiene la vacuna. Es importante que se la den porque las complicaciones que pueden tener, y sobre todo esta población con factor de riesgo, es peor tener esa complicación que aplicarse la vacuna. Y la otra cuestión es la educación para el automanejo, que aquel que necesite medicamentos en general, como hablábamos la otra vez con asma, son todos dispositivos para inhalar, sean polvo, aerosol. O sea que no hay ninguna, digamos, grajea ni inyección. No, en general lo que se usa por vía sistémica, que es por vía oral o por inyección, es más para el manejo de las exacerbaciones, que son, digamos, cuando aumentan los síntomas, digamos, de la enfermedad en un periodo corto. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que se busca evitar en este tipo de enfermedad es disminuir la mortalidad a través de la cesación de tabaco, mejorar la calidad de vida. Como vos decías, los pacientes que llegan a ser oxígeno dependientes, su calidad de vida disminuye muchísimo, sobre todo también en las mujeres está asociado con la depresión y la ansiedad. Esta es una enfermedad que limita la vida social, entonces es importante trabajar la enfermedad en conjunto. Bien, realmente una hermosa lección para todos aquellos que tienen el EPOC y no se cuidan o fuman continuamente, perjudicándose en ellos y todos los seres que lo rodean. Karina, me quedaría horas charlando con vos, pero realmente nuestro programa llegó a su fin. Desde ya te voy a invitar para un próximo. Como siempre, muy didáctica. Con respecto a los profesionales que me acompañaron, igualmente, para mí es un placer estar trabajando entre amigos. No siempre sucede. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.